Por lo general, las diversas sociedades de cada país tienen grados diferentes de cultura científica, que tienden a estar relacionados con el grado de avance científico del país correspondiente, aunque no siempre es el caso. Comúnmente consideramos a una persona cuya actividad profesional se ubica fuera de la ciencia como científicamente culta si conoce al menos de un campo del conocimiento científico, como podría ser la física, por ejemplo, dentro del cual tiene la idea de la existencia de una teoría, por ejemplo de la relatividad, y sabe quién fue su autor, en este caso Albert Einstein. Su grado de cultura científica sería tanto mayor cuanto pudiera escribir aspectos de la teoría. El proceso de cómo se llega a una idea revolucionaria e innovadora en la ciencia con frecuencia ilustra en forma más interesante la naturaleza de la investigación científica que la nueva idea misma. Para muchos, la ciencia está constituida por la acumulación de descubrimientos o ideas y conceptos, ya que esta es la manera en que a través de diversos medios recibe la información de su desarrollo. Aunque en los reconocimientos científicos más importantes, como el Premio Nobel, hay un énfasis en solo una parte de la creación científica de los aspectos utilitarios. El entendimiento del mundo que nos rodea se logra mejor mediante grandes avances conceptuales que por la simple acumulación de hechos y datos. Einstein, como cualquier otro científico, no habría podido elaborar la teoría de la relatividad si hubiera estado aislado del pensamiento de sus colegas físicos, tanto sus contemporáneos como los que le precedían. Los elementos que empleó para desarrollar la teoría general de la relatividad se originaron en el conocimiento de sus colegas, gran parte del cual tenía varios años de haberse producido. Las ideas y conceptos que constituyen el cuerpo medular del conocimiento científico de la humanidad se desarrollan poco a poco, en un lento proceso de comparación de selección de la información disponible, de evaluación de los datos e ideas, y, finalmente, de su incorporación a dicho cuerpo de conocimientos, que pueden iluminar de golpe del escenario de la fenomenología natural o bien romper el equilibrio del conocimiento de la humanidad, estableciendo un continuo proceso de construcción, crisis, demolición y reconstrucción de las ideas en una nueva síntesis a partir de la cual se renueva el proceso. Existen en la estructura de la ciencia las fuerzas internas que la sostienen, pero que en ocasiones actúan como poderosas barreras contra el avance del conocimiento. Estas fuerzas constituyen lo que podremos llamar el establecimiento científico. Esto es, organizaciones tales como los centros de investigación, las sociedades científicas, los mecanismos de difusión del conocimiento original, entre los que se encuentran las revistas científicas, etc. La ciencia, por su parte, no busca certezas absolutas, sino que acepta grados de probabilidad en la interpretación correcta de un fenómeno. Algunos cambios en la ciencia ocurren solamente por la acumulación del peso de las pruebas. En otros casos, la fusión de datos o más teorías de apariencia original contrapuesta proviene del mecanismo para su avance y para la generación de nuevos conceptos. Cabe aclarar que los conceptos que no son elementos exclusivos de la ciencia, pues constituyen parte esencial de cualquier acto de la creatividad humana. El arte, la filosofía y la historia, por ejemplo, requieren para producir innovaciones y progreso el desarrollo y la mejoría de conceptos que les son propios. Los conceptos desempeñan un papel muy importante en las ciencias biológicas, ya que los biólogos expresan usualmente sus generalizaciones en forma de conceptos, más que de leyes. Por tanto, el progreso de la biología depende de gran medida en el desarrollo de dichos conceptos o principios. Lo cierto es que existen corrientes opcionales a manera de movimientos pendulares que determinan que los factores sociales y culturales en ocasiones dominen sobre un campo de conocimiento y que en otras un nuevo conocimiento en un campo vital de la ciencia influye determinadamente en dichos factores. El escenario intelectual en la teología y en la biología predarwiniana. El creacionismo, es decir, la corriente del pensamiento religioso que sostiene que el universo, en el que incluye nuestro planeta y los seres que lo habitamos, fue creado por un acto espacial divino. Representó por los siglos la única explicación válida y aceptada por la civilización. La idea de que las sociedades europeas tenían acerca de la Tierra era, además de que era relativamente joven, que permanecía inmutable desde su creación, excepto por las modificaciones generadas en la superficie por un diluvio universal. El progresionismo, otra corriente con más elementos laicos,
proponía una existencia de una cadena de los seres, en que cada eslabón era el resultado de un acto especial de creación divina. Esta corriente de pensamiento, muy extendida durante el siglo XVIII y parte del XIX, fue sostenida por naturalistas y científicos de la talla de Lamarck y de Louis Agassiz. El pensamiento teológico dominó todas las actividades intelectuales, incluidas desde luego especialmente las de la naturaleza científica. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX existen numerosos y connotados ejemplos de esta influencia en los campos de la astronomía, la medicina y otros. Por ello, Darwin no solamente tuvo que luchar en su fuero interno con el conflicto provocado por esta influencia y retrasar la publicación de su obra sobre el origen de las especies, sino que implícitamente le dio a la creación especial el rango científico en su libro El origen. Contrastarla con la evolución. Durante los siglos XVI y XVII se inició un profundo proceso de cambio en la concepción del hombre acerca de la naturaleza y de su lugar en ella. La revelación bíblica empezó a dejar de ocupar lugar de autoridad exclusiva en la aplicación de los fenómenos naturales. Numerosos descubrimientos en diversos campos del conocimiento propiciaban el cuestionamiento de las narraciones bíblicas como explicaciones únicas e indiscutidas de las características y los hechos observados en la naturaleza. Varios hechos tales como el encuentro de los naturalistas con las nuevas y muy diversas floras y faunas descubiertas en los viajes de exploración de los países colonialistas por tierras exóticas y desconocidas, los descubrimientos de nuevos depósitos de fósiles en diferentes estratos geológicos y la evidencia inescapable de que la extinción histórica de muchos organismos y los avances en el estudio de la morfología de los organismos, entre otros, constituyeron un claro desafío a las interpretaciones dogmáticas de la idea que la humanidad tenía de sí misma y de la naturaleza que lo rodeaba. Precursores de ideas evolutivas coherentes, un conde y un caballero. Hubo dos corrientes de pensamiento dominantes acerca del origen y de la estabilidad o evolución de las especies que constituyeron proporciones mucho más coherentes y estructuradas y que atardecieron al pensamiento darwiniano e influyeron o sirvieron de base para su desarrollo. Me refiero a la obra de los dos naturalistas franceses de mayor reputación de los siglos XVIII y XIX, Buffon y Lamarck. Podemos distinguir tres versiones de la teoría de lamarckista de la evolución. La primera aparece en forma de conferencia publicada cuando Lamarck tenía ya 57 años y fue presentada en 1801 como la introducción a su obra Sistema de animales invertebrados, donde básicamente expone que el mecanismo de la transmisión de los caracteres adquiridos es el causante de la evolución de los animales. La segunda versión aparece en 1809, en los primeros 8 capítulos de su filosofía zoológica. En ellos expone la idea de que existe una tendencia a la mayor complejidad en los animales, y que dicha tendencia es una ley natural. Este proceso es explicado por Lamarck como una sucesión lineal que se asemeja a la cadena de seres animales o vegetales. La herencia de los caracteres adquiridos es relegada al papel del causante de las desviaciones de la línea o cadena principal. Lamarck distingue dos cadenas diferentes de seres, la de los vegetales y la de los animales. La tercera versión aparece en la edición póstuma de su obra sobre los animales invertebrados, en 1875, 6 años después de su muerte. Es similar a la segunda versión en contenido, pero resulta mucho más clara y se encuentra mejor estructurada. Generalmente, esta es la versión más conocida y de la que se desarrolla el cuerpo de ideas denominado lamarquismo. En ella, Lamarck niega rotundamente que exista una secuencia o cadena continua entre la materia no viva y la viva, lo cual había sido sostenido por algunos proponentes de la idea de la cadena de los seres, como el filósofo John Locke, iniciador de la época de Ilustración inglesa. La esencia de las leyes a las que Lamarck se refiere está: 1. La naturaleza tiende a incrementar el tamaño de los seres vivientes hasta un límite predeterminado. 2. Los nuevos órganos se producen como resultado de una nueva necesidad. 3. Los órganos alcanzan un desarrollo que es proporcional al grado de uso al que están sometidos. 4. Todas las características adquiridas por un individuo son transformadas a su progenie. En estas 4 leyes no parece haber referencia alguna al incremento de la complejidad de los organismos y la totalidad del proceso evolutivo.
es atribuida a un solo factor casual, la herencia de los caracteres adquiridos. Sin embargo, Lamarck subraya su similitud entre el incremento de tamaño y la complejidad de los organismos. Los cambios adaptativos que se originan en los animales por las modificaciones en el ambiente ocurren, según Lamarck, mediante el desarrollo de nuevas formas de comportamiento que involucran el uso de órganos hasta entonces poco empleados. Dicho uso lleva a su vez a un incremento en su tamaño o a nuevos modos de funcionamiento. Los ejemplos con los que Lamarck quiso ilustrar el mecanismo fundamental de su teoría son bien conocidos, aparte de más famoso que consistía en explicar el estiramiento del cuello de las jirafas, debido a que su alimento se iba encontrando en ramas cada vez más altas. Lamarck usó el ejemplo de los cuernos de algunos rumiantes, como los alces o los venados, que a fuerza de darse topes con la cabeza cuando los machos peleaban por una hembra, fueron desarrollando cornamentas más grandes.